México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 10ª parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Un asesor ad hoc. Realizar grandes negocios en el campo implicaba realizar la modernización del campo, transformarlo para que pudiese competir con los vecinos del norte, perfilándose la entrada al libre comercio, una supuesta modernización de la productividad estancada, suponiendo la superación de los atavismos producto del mal funcionamiento, herencia de la revolución. Aunque no lo dijeran así, de eso se trataba la supuesta modernización. Capitalizar al campo, igual a privatizarlo, intensificar su explotación para la exportación, en realidad, competir con la agroindustria norteamericana en franca asimetría, proyecto destinado al fracaso. Lo imperativo venía a ser modificar el artículo 27 constitucional, puesto que el ejido se había convertido en una rémora inefectiva. Nada más que cabría esperar. El propio partido aburguesado había sido el causante del malestar campirano, al abandonar los principios revolucionarios planteados en la intención originaria cardenista de entregar la tierra a quien la trabaja, apoyando al campesino para hacerlo producir y velando por la justa comercialización de su realización, implicando tanto el apoyo financiero y la asesoría técnica, procurando el trabajo comunitario, parangón del desenvolvimiento social prototípico del campesinado tradicional en las agrupaciones ejidales, no como trabajo de parcelas individuales supeditado a la tiranía del mercado. Abandonado a su suerte y sin protección para con la succión capitalista del centro urbano, la producción campesina, en todo horizonte moderno, queda sometida y supeditada al control central y a la fuerza centrípeta de la urbe. ¿Cuál intercambio desigual de valores? Así, entre los productos vitales del campo subvalorados para con los sobrevalorados enseres y herramientas de la orbe que se elaboran para intensificar la producción campirana, vendiéndoselos a precio por arriba de los que se acostumbraban en el ámbito rural, provocando su endeudamiento crónico. El campesino puede ser propietario de la tierra, pero el mercadeo con la urbe lo empobrece, al no poder competir con los precios del mercadeo citadino, elevados por la producción industrial con plusvalía. Para tan importante transformación, los tecnócratas decidieron contratar a un asesor experimentado que viniese a dirigir la adaptación modernizadora, delineando los programas a seguir, contando con la total disposición de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, regida por el rey Midas de Santiago Tianguistengo. El elegido para delinear tan trascendente transformación no pudo ser mejor escogido. Trajeron a un exfuncionario pinochetista chileno de nombre Renato Gazmuri. La misión a cumplir, dicho fuere por el propio pinochetista, redefinir la tenencia de la tierra, terminando con la tutela del Estado sobre los campesinos. Apoyado por Luis Telles Kuenzler, otro funcionario comprometido con el cambio político gubernamental a favor del empresariado, quien fungía como subsecretario de Planeación en la Secretaría de Agricultura. Casi como funcionario secreto actuó el experto chileno, obrando por aplicar la mercadotecnia al campo para someterlo aún más a la égida del capital central con el fin de intensificar su explotación y satisfacer preferentemente al mercado externo. Lo demás era sobrevivencia. Tras el éxito acaecido en el Chile de Pinochet, a pesar de los tecnócratas mexicanos, había que contratarlo para que hiciera lo semejante en el México que se modernizaba, para lo cual era imperativo terminar con la centralización, desmantelando el apoyo que diversas secretarías y organismos de apoyo aportaban al sector agrario, que modernizarse es privatizar y descentralizar para intensificar la producción. Si el 80% de los ejidos eran de usufructo comunal, teniendo derecho al uso pero no a la propiedad, tal tenencia daba lugar a la explotación deficiente en un mundo que se transformaba para la monopolización y acumulación de las mejores tierras agroindustrializadas, una especie de renovación verde que tecnifica los cultivos y los transforma artificialmente, intensificando, sí, la producción, pero a costa de acelerar el agotamiento de las tierras fértiles.
Adaptación agroindustrial acorde con mercados hipertrofiados, requirientes de más y mayores productos primarios para sustentar el crecimiento cancerígeno de las urbes, haciendo campear la ley de la oferta y la demanda en toda producción agropecuaria, acorde con lo cual la tenencia de la tierra en México resultaba anacrónica. Había que capitalizar al campo para hacerlo producir intensivamente con fines preferentes de exportación, para lo cual la tenencia de la tierra apropiada viene a ser la concentración de las mejores tierras en propiedad privada con capital. Cuando que el problema no estaba en la estructura agraria, sino en el desempeño del Estado en su función de apoyo al campesinado para que produjese suficiente y obtuviese un precio justo por los productos, procurándose la autosuficiencia prioritaria en maíz, frijol, trigo, de ser posible arroz y otras leguminosas. El deterioro del campo mexicano fue producto directo del abandono del productor por parte del Estado, suplido por un paternalismo conciliador que sobrellevaba la producción con intervalos de mayor aportación monetaria y abandono. La filiación de Renato Gazmuri lo vinculaba al Banco Mundial, quien era en realidad el patrocinador de la transformación, pasando a imponer la apertura condicionando los préstamos de apoyo a la agroindustrialización. En el mes de octubre de 1990, el Banco Mundial le dictaba al gobierno mexicano un nuevo plan para combatir la desnutrición, paradójicamente apoyándose en la CONASUPO, mero plan asistencialista promovido con vales y cupones que deberían entregárseles a los más necesitados para adquirir a precios subsidiados tortillas, harina, leche. Subsidios todavía otorgados para el consumo, no destinados ya a la producción, ni pensar en subir los salarios. Mero asistencialismo acatado al pie de la letra por el gobierno mexicano. Ver artículos de Carlos Acosta al respecto en Proceso 730. La divisa zapatista de la tierra es de quien la trabaja ha sido sustituida por el concepto neoliberal de la tierra es de quien tiene dinero para comprarla o la solvencia económica para conservar su propiedad, comentaba José Luis Calva. Hasta extender hasta dimensiones latifundistas los límites de la propiedad agraria privada, haciendo jurídicamente posible que, bajo la figura de sociedades mercantiles autorizadas por la nueva ley, solo 10.993 haciendas se apoderen del territorio nacional, pasando a ser, lo peor del caso, el permitir que sociedades extranjeras sean propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Se vulnera la soberanía nacional erigida por el constituyente revolucionario. Marcha atrás por el sendero contrarrevolucionario, al igual que en el resto de la soberanía propietaria del Estado y como tal de la nación. La estrategia de los modernizadores fue la de ir abandonando el financiamiento de las entidades públicas para, una vez debilitadas, rematarlas al empresariado elegido para constituirse en la nueva clase terrateniente. La agravante orientaba la tendencia a que los ejidatarios se verían obligados a vender sus parcelas o de menos a arrendarlas, para cuando había ya unos 5 millones de jornaleros, haciéndose previsibles que su número se incrementase, puesto que modernizar el campo conlleva introducir maquinaria. Lo dicho, para intensificar la explotación agropecuaria y hacer del sector primario un gran negocio, procede privatizando, entregándoselo a capitalistas, terratenientes y ganaderos. En seguimiento de lo cual, la fórmula de la tierra como propiedad privada, las mejores tierras para el productor con recursos, conduce a la concentración de tierras e ingresos, propiciando irremediablemente la expulsión de cultivadores a las urbes y de migrantes a los Estados Unidos. Contra lo que argumentaba el experto chileno, no se estaba entregando la tierra a los campesinos, ahora sí en propiedad privada, sino entregándosela al empresariado pudiente que tuviese el dinero para invertir en ella, intensificando la producción, suponiendo que la solución consistía en la asociación con los propietarios campesinos, con inversionistas, tal y como en el Chile de Pinochet se venía realizando con anticipación, incrementándose la producción lechera y ganadera, a decir del chileno, concluyendo su aportación con una verdad de perogrullo. Los campesinos son mucho más inteligentes que lo que los funcionarios del Ministerio de Agricultura creen. Pues sí, güey, el problema son los prejuicios de la burocracia y su intromisión técnica desubicada. Si México ya abastecía a los Estados Unidos de cítricos, hortalizas, leche y carne,
habría que concentrar allí la producción. Ahora que con el TLC las puertas se abrían de par en par, aunque poco a poco, recomendaría el experto, no reparando en el flujo asimétrico de avalancha de productos subsidiados en los Estados Unidos, mientras que en México se retiraban o restringían los apoyos al productor. Tan complacido quedó el gobierno de Salinas con la participación del experto chileno que a la sazón se estaba considerando extenderle el contrato, aprovechándose de que el tipo fracasó en el intento de ocupar un escaño en el Senado chileno. Para cuando a un año de haberse aprobado la contrarreforma agraria se constataba su eficiencia, mencionándose dos problemas graves en el momento. El 85% de los productores tenían problemas de endeudamiento, en lo que a decir de los miembros de la Federación Nacional de Colonias Agropecuarias, ningún cultivo les resultaba rentable. Ciertamente se da la cifra de 14.000 millones de dólares de adeudo del sector agrícola, con la agravante de que con la aparición de inmobiliarias ejidales, en ese año del 93 se calculaba se venderían o rentarían casi 3 millones de hectáreas en todo el país, mismas que se encuentran sometidas a presión urbana, ejemplificándose con ello el proceso de absorción propietaria capitalista urbana. Un encuentro de época, digo, de vuelta a la derecha. Habiéndosele pasado la charola a los patrocinadores de la revista Vuelta, el equipo de un Octavio Paz convertido en intelectual de pantalla que apantalla, organizó ante las cámaras y micrófonos un encuentro laudatorio de la libertad conseguida con la caída del régimen soviético. Encuentro que fue calificado por los críticos de velorio ideológico, realizado por la mafia liberal. Dicho coloquio, el siglo XX, la experiencia de la libertad, al que asistieron renombrados intelectuales de centro-derecha de Europa y América, una treintena provenientes de Europa y América y poco menos de 20 naciones, incluido el propio Octavio, resultó en ser un escaparate ideológico del cual se puede extraer, a más de 20 años, posiciones ideológicas que dan cuenta del parteaguas que significaba la entronización neoliberal en México y el mundo tras de la caída de la cortina de hierro. Para cuando el sabio Octavio, ver caricatura de Naranjo en proceso número 722, celebró en México la muerte del socialismo real y con ello del marxismo, de seguro para dar paso al reino de la libertad, sí, de la libertad que el neoliberalismo le endilga al mundo como neoesclavitud. Pero el sabio Octavio no alcanzaba a ver más allá de sus narices, encandilado por las lámparas de Televisa. Había que aprovechar el momento, la atmósfera de libertad que se vivía en el mundo entero, el regocijo por la caída del imperio del mal. Era tiempo para que el optimismo se desbordase, contagio propio de la propagación de la propaganda subliminal que los medios de difusión comerciales se encargaron de propalar, encontrando ecos en sus reproductores periféricos, liberalismo por aquí, liberalismo por allá. El futuro podía pintar mejor a decir de Octavio. Por primera vez en la vida soy optimista. La palabra siempre es peligrosa. Buen epígrafe para el encuentro que se venía. Corría la semana de los últimos días de agosto y los primeros de septiembre de 1990, cuando tan inusitado evento atrajo las miradas de televidentes acostumbrados al fútbol, las telenovelas y, para mayor deleite intelectual, a los noticiarios que, sin opción alternativa real, la empresa de los Azcárraga difunde por la señal abierta que cubre prácticamente a todo el país. Más que concesión, regalo del Estado. Desde el Olimpo de la televisora que promueve la desinformación que contribuye al idiotismo y la subcultura pública, el sabio Octavio, convertido en vedette intelectual de la pantalla que deslumbra, participaba como maestro de ceremonias y como vocero non plus ultra de la reacción, procediendo a encabezar el jolgorio ante el derrumbe de un régimen que se finiquitaba, ciertamente merced a sus defectos y a su falta de autenticidad, no dejando de ser un sistema social fracasado para que, aprovechando tan histórica ocasión, el poetastro se siguiera de largo augurando el término del marxismo, uniéndose así a la lista de sepultureros prematuros que desde hace décadas enterraban al marxismo ante un supuesto éxito permanente del capitalismo que había superado de manera definitiva las crisis y caminaba por la ruta del progreso continuo a suprimir la desigualdad, lo que a nivel mundial implicaría el cese de las diferencias entre países desarrollados y los en vías de desarrollo.
Pero el marxismo tiene la cualidad de sobrevivir a sus enterradores, cual teoría crítica que analiza a fondo la constitución óntica del capitalismo y que como tal, por tanto, resulta insuperable mientras su antagónico referente siga vigente, tal y como Jean-Paul Sartre lo había aludido en su cuestión del método. El marxismo resulta insuperable como filosofía de época que da cuenta de un momento histórico del cual son expresión, de manera tal que las críticas al marxismo no dejan de ser postulados premarxistas, no tratándose de una moda intelectual como el postmodernismo, sino de la teoría científica que explica el funcionamiento del modo de producción capitalista y a través de ello del desenvolvimiento del sistema mundo occidental, bien llevado por los seguidores hasta interpretar su colapso ya en un próximo futuro, como fin de largo siglo XX. Esto último siendo propio ya de la inteligencia crítica contemporánea, implicando por lo mismo el ser una praxis revolucionaria animada para suprimir al sistema capitalista, identificándolo como el hacedor y propagador de la injusticia social.